Mis pensamientos no son como tus pensamientos, y mis caminos no son como tus caminos, dice el Señor. Hace años atrás, cuando yo tenía mis 7 años, tenía una inclinación, una pasión hacia el fútbol. Tenía jugadores que me inspiraban a querer ser mejor cada día, como ser Ronaldinho, Zidane. Eran jugadores que a mí me apasionaban, me gustaba verlos jugar, y entonces ellos eran una inspiración para mí. Y eso vieron mis papás, los pastores, el pastor Luis Guachaya, la pastora Magnelli, y me apoyaron en el sueño que yo tenía. Pero el anhelo más grande que ellos tenían era el que yo sea algún día pastor. Pero ellos nunca se opusieron a mis sueños, nunca se opusieron a mis metas, y me metieron a una escuela de fútbol. Y en la escuela de fútbol yo pude ver, sentir también que me gustaba bastante, ya me apasionaba, sentía que el fútbol era lo más importante para mí. Entonces empecé a subir de clubes y pasé a clubes muy importantes como ser Bolívar, Stronger. Llegué también a jugar en ABB, y hasta llegó un tiempo en que nos convocaron, la selección de La Paz de la sub-15, nos convocaron para jugar un partido muy importante en el departamento de Cochabamba. Ellos nos decían que en ese partido iban a llegar personas muy importantes, como ser directores técnicos de clubes como ser Bolívar, Stronger, y a la vez también iban a llegar de Brasil, de Sao Paulo, iban a llegar de Boca Juniors, de Argentina, iban a llegar hasta de España, directores técnicos, y ese era el sueño más grande que yo tenía, salir de Bolivia y poder jugar en clubes muy grandes, reconocidos e importantes, porque ese era el sueño y la pasión que yo tenía. Una semana antes de ir a jugar a Cochabamba y que se haga realidad el sueño de mi vida, fue que pasó un accidente. Uno de mis compañeros, al forzajear con él, al estar jugando, me pisó en el tobillo y sufrí un esguince, mi pie se hinchó. En ese momento me llevaron al doctor y el doctor me dijo: es un esguince, no puedes hacer tus actividades, tienes que estar en casa, no puedes ni entrenar y te tenemos que enyesar el pie. Yo no quise que me enyesen el pie, porque yo decía: si me enyesan el pie no voy a poder ni ir ni a entrenar. Entonces yo no hice caso al doctor, me vendé el pie y no fui a jugar a ese partido tan importante que era para mí, porque en ese partido iban a estar personas, directores técnicos de muchos lugares, iban a estar directores técnicos reconocidos y de distintos países, y eso era lo que yo quería, ese era mi sueño. Y al no poder cumplir mi sueño, yo sentía que todo se me iba cuesta abajo. Sentía que mis sueños, el anhelo que yo tenía, el sueño, la pasión que yo tenía, todo lo que había construido en esos 8 años, yo pensaba que se me estaba yendo cabeza hacia abajo. Y justo en esos días mi mamá se me acerca, la pastora Magnelli, y me dice: hijo, tenemos que ir al ayuno que se va a realizar en Cobija-Pando. Ese ayuno lo realizamos todos los años. Entonces la pastora Magnelli me dijo: tienes que ir al ayuno, porque yo no asistía ni a los ayunos por el hecho que tenía partidos, tenía entrenamientos y me estaba preparando físicamente para poder lograr mi sueño. Entonces la pastora me dijo: tienes que ir a este ayuno. Ella aprovechó ese momento en que yo estaba en reposo, porque era el único momento en que yo podía ir al ayuno. Yo no quería, porque yo estaba molesto con Dios, estaba molesto con mi mamá, estaba molesto con medio mundo. Yo no quería saber de nada ni de nadie. Entonces mi mamá me obligó, mi papá también me obligó. Yo le dije: mami, pero no puedo ir al ayuno de pastores porque todavía estoy en recuperación. El médico me dijo que esté en reposo, pero que tengo que alimentarme bien. La pastora me dijo: no importa si estás en recuperación, no importa si el doctor te dijo que tienes que alimentarte, la cosa es que vas a estar ahí. Yo te voy a dar comida, te voy a dar todo lo que tú quieras, pero vas a estar en ese ayuno. Lo que pasó fue que asistí a ese ayuno de pastores, y lo que pasó en ese ayuno fue algo sobrenatural. Mientras los pastores estaban ayunando en el auditorio donde estaban ellos, ayunaban, oraban, yo estaba en la parte de atrás. En ese momento me llegó un sueño muy profundo, recuerdo, un sueño que nunca antes había sentido. Sentí un cansancio, pero de repente sentí un cansancio. Y antes de dormir, yo recuerdo que entré en conciencia y le dije al Señor: Señor, si tú no haces algo en este ayuno, entonces
yo voy a continuar con mi vida y voy a continuar con lo que sigo haciendo. Porque mi mamá me decía, yo no voy a cerrar mis ojos hasta verte en un estadio lleno. Yo pensaba que me lo decía que me iba a ver en un estadio jugando o en un estadio predicando. Yo no sabía. Ella me estaba hablando de una manera muy distinta y muy diferente. Entonces entendí en ese momento y yo cerré mis ojos antes de dormirme y le dije, Señor, no sé qué harás, pero yo necesito que hagas algo en mi vida en este momento. Entonces caí en un sueño muy profundo y recibí visiones en ese momento de pastores, de sus vidas, de sus hijos. Recibí visiones de qué estaban haciendo, qué cosas hacían, quiénes eran, qué tipo de personas eran. Todo me habló en ese momento el Señor, y de lo que estaba en la parte de atrás, oculto, detrás de esas cortinas, desperté de repente, desperté asustado y aparecí al lado de mi papá, y después le pedí el micrófono, le dije, papá, tengo una palabra de Dios. Ellos pensaban que iba a hablar unos 10, 15 minutos, pero el Señor me ministró en ese momento y hablé más de 1 hora, casi 2 horas, y en ese momento descendió una unción muy especial, algo que yo no imaginaba, ni pensaba, ni soñaba, ni pasaba por mi mente, porque mi mente más estaba en el fútbol, en el deporte, en mi preparación física, en mi alimentación, pero nunca pensaba que algo tan grande Dios iba a hacer en mi vida. Ese día todos profetizaron, las pastoras decían, él tiene un ministerio de profeta, todos hablaban de esa manera. Entonces yo llegué acá a la ciudad de La Paz. Recuerdo que prediqué el primer turno. Llegué de una manera muy diferente, muy cambiado. No era el mismo de antes. Yo me sentía muy diferente. Ya mi mente no estaba en el fútbol. Ya mi mente no estaba en las cosas, en mis sueños, en mis anhelos, en mis metas. Ya estaba en otra cosa más grande que Dios había preparado para mí y que yo no quería reconocer todo ese tiempo hasta que Dios me abrió los ojos en ese ayuno. Después pasó que se vino un congreso, una convención. Recuerdo que llegaron personas de todas partes, de departamentos, países, llegaron de muchos lugares, y ahí fue donde Dios me respaldó con profecía, con poder, con autoridad, con unción. Descendió una unción muy fuerte, y ahí fue cuando Dios me estableció con mi ministerio de profecía. Yo sé que hay muchas personas, entre jóvenes y personas mayores, que tienen un sueño en su vida. Puede ser un sueño grande o un sueño pequeño. Hay gente que sueña cosas pequeñas porque piensan que no van a llegar lejos. Hay personas que sueñan cosas grandes porque tienen la capacidad, tienen la economía y tienen muchas cosas para poder llegar adelante. Pero sabes, hoy vine a decirte a ti que me estás viendo que no importa si tu sueño es pequeño, porque a comparación del pensamiento que Dios tiene para ti, tu sueño es pequeño. Y no importa si tu pensamiento es muy grande, porque a comparación de los pensamientos que Dios tiene para ti, ese pensamiento, ese sueño que tú tienes para Dios es pequeño, porque Dios tiene algo mucho más grande. Porque la palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que necesitamos. Por eso, hermano, amigo, amiga, tú que me estás viendo, no importa si eres joven, si eres mayor, no importa. Yo vine a decirte en este momento, a invitarte para que vengas a este poderoso congreso Más que Vencedores, porque Dios va a encaminar tus sueños. Dios te va a dar un nuevo propósito. Tal vez tú decías, tenías un sueño muy grande, pero Dios lo va a encaminar de distinta manera. Tal vez hay gente que decía, pastor, yo quiero ser arquitecto, pero Dios te puede encaminar de una manera muy diferente y mucho mejor, algo que tú no te imaginas. Por eso yo te invito a este poderoso congreso juvenil, porque de la misma manera que Dios encaminó mi vida y mis sueños, Dios va a encaminarte a ti. Te invito una vez más, 26, 27 y 28 de septiembre, a este congreso juvenil Más que Vencedores. Te espero.